Buenas tardes, mi nombre es Marcos Andrés Algarra Solano, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este momento me encuentro desarrollando la especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, en la cual les voy a explicar la sostenibilidad y la viabilidad de programas en la materia de diseño y evaluación de programas. Entonces, pasamos. Donde encontramos, debo incluir una actividad que en el caso mío se desarrolló basado en la violencia o la agresividad de los niños en las aulas. Entonces, según Díaz Aguado en 2007, propone que la violencia está basada en el abuso del poder o de la fuerza, ¿sí? Y que es un comportamiento aprendido de forma cultural y que implica la direccionalidad y la intencionalidad de controlar, imponer, manipular o dañar a sus semejantes. ¿Cómo se manifiesta? Esta situación se manifiesta por la poca tolerancia que tienen los estudiantes hacia sus compañeros. Esto pues causando agresiones físicas, agresiones verbales, todo pues debido a que lo han visto en sus casas y esto lo reflejan en las aulas. Entonces ocasionando pues traer sus comportamientos de casa a las aulas pues, y generando más violencia. ¿Cómo reaccionan nuestros estudiantes? Todo debido a la contraposición que le brindan sus compañeros. Por ejemplo, si un compañero opina y el niño no está de acuerdo, él no puede compartir su idea o exponer lo que siente o piensa, porque el compañero otro se va a sentir agredido y va a repercutir contra él. Entonces, de forma con palabras obscenas o en el caso con puños o coscorrones. Entonces eso es lo que queremos nosotros a través de este proyecto pues lograr cambiar. ¿Cuáles son las causas más inmediatas? Entonces las causas más inmediatas son el ejemplo que los niños y niñas ven en las casas, en la vecindad, en el interactuar con los vecinos, con los hijos de esos vecinos, ¿sí? Porque están copiando o están aprendiendo del ejemplo que reciben de estas personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos casos en los que, por ejemplo, el papá agrede con palabras vulgares o con golpes a su madre, o en su caso, por ejemplo, con los vecinos también. Entonces, de todo eso ellos van aprendiendo. Existen dentro de esas causas, existen unas causas que terminan de agravar el problema. ¿Cuáles son? Cuando, por ejemplo, los docentes no son capacitados en temas relacionados con por ejemplo, la agresividad. Entonces, esto termina de agravar más la situación porque el docente está desarmado y no haya cómo tratar de mitigar o disminuir este problema en sus aulas. También encontramos, por ejemplo, la desconocencia del tema y de qué actividades puedo desarrollar yo para lograr que esto se supere. Encontramos ya después de desarrollar un problema y un análisis ya más detallado en el contexto, encontramos un problema. ¿Cuál es el problema? La mayoría de los estudiantes de la escuela primaria del municipio de Tabramena están involucrados en acciones de agresividad con compañeros, creando un ambiente escolar poco favorable para la socialización de los niños y niñas. Entonces, como les hablaba, hay unas causas entre las cuales encontramos pues no hay una relación interinstitucional entre instituciones aparte de la escuela. Entonces está cortada la relación, existen pues pocos ambientes de participación familiar, existen un sinnúmero de ejemplos negativos en el contexto de la comunidad. Entonces eso también dificulta y aumenta pues más los casos. Y uno último, faltan o no existen proyectos que promuevan la prevención de la agresividad. Existen unas causas indirectas que afectan o sea, que aumentan o terminan siendo las causas directas. Entonces son la poca participación de los docentes, que la poca participación de los padres en formación de sus hijos, los estudiantes no toman decisiones propias sino son colectivas, no hay participación de entidades externas a la institución, falta de conocimiento del problema y última, no existe una congregación que permita el participar de los mismos. Efectos, entonces entre los efectos, ya la suma de las causas directas e indirectas, encontramos unos efectos. ¿Cuáles son? Un ambiente de aula o de convivencia poco favorable para los niños y niñas,
desintegración familiar, riñas y delitos escolares, cotidianidad de la agresividad en las aulas y en las comunidades, violencia en instituciones escolares, causa también pues deserción en los niños, la pérdida de empatía, estudiantes cada vez más agresivos que pueden llevar a delitos penales, existen problemas existir agresividad y violencia, pues deteriora lo que es la dinámica social, y por último la violencia puede llevar a los niños a causar delitos pues cada vez más graves. Por último, ya después de encontrar esas causas directas e indirectas y estos efectos, nos recurrimos o nos vamos ya a un proceso de sistematización más concreto, que es el árbol de problemas. Entre ellos encontramos entonces lo que yo les nombraba anteriormente. Están las causas, unas causas indirectas, un problema central, y la suma de todo esto pues nos lleva a unos efectos, casi siempre negativos. ¿Pasamos? Luego ese árbol de problemas que teníamos lo transformamos y lo convertimos en un árbol de objetivos, donde las actividades indirectas se convierten en actividades, las causas directas se convierten en entregables o componentes en los cuales se va a tratar o se va a desarrollar el proyecto de intervención, y el problema pasa a ser un propósito, un fin, un objetivo que queremos hacer para lograr unos fines, que son como los logros que vamos a querer proyectar nosotros con nuestro proyecto de intervención. Finalmente, existe la matriz 4x4, la cual debemos desarrollar muy a conciencia para lograr un análisis más detallado de nuestros componentes, de nuestro problema, de nuestras causas, fines, y pásenmela por favor. Entonces aquí ya está. Resumen narrativo de los objetivos. Entonces están los fines, está el propósito, y hay unos indicadores verificables que son objetivamente, ¿sí? Entonces, y hay unos medios de verificación. Por ejemplo, en este caso nosotros proponemos unos medios de verificación del tema, lo que son las estadísticas de deserción escolar, encuestas dirigidas a estudiantes, estadísticas de casos de agresividad, entrevistas a padres de familia, y establecemos unos supuestos que son como ya lo que queremos nosotros lograr con ese proceso de intervención. Entonces están las relaciones familiares más respetuosas, reducción de las actitudes de agresividad, fortalecimiento del diálogo con los alumnos, bajos casos de deserción y fortalecer el dinamismo social. Entonces aquí está el problema o el propósito, que el problema ya convertido en un propósito para lograr superar el problema. Entonces encontramos también los objetivos indicadores verificables, unos medios de verificación, y encontramos un supuesto también que sería reducción en los casos de agresividad reportados al Comité de Convivencia Escolar. Bueno, luego vienen los componentes que estaban en el mapa, en el árbol de objetivos, también sus objetivos, bueno, me olvidé la palabra, y aquí estarían lo que son los verificables, ¿sí? Los documentos verificables y los supuestos o las proyecciones que queremos nosotros. Entonces, en los componentes tenemos una proyección que es: el Comité de Convivencia Escolar establecerá acciones para mitigar la agresividad, y otro: se realizarán talleres dirigidos a la comunidad educativa y personas externas a ella. Luego las actividades, y esas actividades pues nos enfocan más en el presupuesto, la cuantía que se va a manejar para desarrollar las actividades. Entonces decimos que tenemos un presupuesto de 543.000 pesos para desarrollar lo que son talleres y actividades didácticas, y por supuesto también incluimos unos incentivos que motiven a los niños a portarse de manera adecuada y a evitar la agresividad. Existen unos supuestos o unos fines que queremos lograr, y existe una relación entre otras entidades gubernamentales, crear un comité de atención y prevención de la problemática, y mayor participación de los padres de familia. Con esto damos por terminado la exposición. Agradecemos su atención y espero que mi explicación haya sido lo mayormente clara. No siendo más, pues damos por terminado. Muchísimas gracias.